Amigos y amigas de Sonora, bienvenidos de nueva cuenta a este programa Tu Mejor Elección, en donde estaremos abordando a las diferentes personalidades que buscan lograr la primera magistratura de nuestro estado y servirnos desde el gobierno del estado de Sonora. En esta ocasión tenemos el gusto de conversar con Jaime Moreno Berry. Él es candidato del Partido del Trabajo al gobierno del estado de Sonora. Y pues bueno, hemos estado platicando bastante antes de este momento. Trae varias ideas que quisiéramos compartirles. También cuando les dijimos que íbamos a venir a hacer esta entrevista, nos mandaron muchas preguntas, inquietudes. Vamos a pasárselas a Jaime para que en su momento pues, las considere. Sin embargo, ahorita por los tiempos vamos a ir abordando las temáticas que son de interés, yo creo que para todos ustedes. Antes que nada, pues muchas gracias, Jaime, por su tiempo. El gusto es todo mío. Creo que hiciste la mejor elección de entrevistarnos y de darnos la oportunidad de que la gente también hoy se va a percatar a partir de este diálogo, que soy su mejor elección por el gobierno de Sonora. Excelente. Y bueno, vamos pasando con los temas que tenemos para esta entrevista. Comenzó usted el 7 de enero ya con una precampaña, ahorita ya estamos en época de la campaña. Quisiéramos ver pues cómo le ha ido, cuál ha sido la respuesta que ha tenido, no nomás de los petistas, sino de Sonora. Sabemos que en algunas ocasiones ha estado hasta en dos diferentes veces en los municipios, y bueno, que ha tenido respuesta, pero quisiéramos escuchar de su voz cuál ha sido esa respuesta de los petistas, claro, por ser su partido, pero también de la comunidad de Sonora. Bien, yo creo que nosotros, al momento de que el Partido Acción Nacional hace la designación de su candidato, nosotros vemos una gran ventana, una gran posibilidad, que la política es de coyunturas, es de momentos, y vimos que el candidato del PAN lleva sobre sus espaldas el antecedente de un gobierno que defraudó a la población, en el sentido de que la gente quiso castigar al PRI por un mal gobierno, votó por el PAN, que le había prometido un cambio, y resulta que nunca le explicaron al pueblo que la reversa también era cambio. Y encima de esto, las corruptelas, la falta de oficio político para conciliar a los sectores que componen una sociedad como la sonorense, que ha vivido desgraciadamente una situación donde su representante, Guillermo Padres, provocó la histeria de un pueblo y no se dedicó a crear la historia de un pueblo tan generoso como el sonorense. Entonces nosotros vimos que el candidato del PAN tiene que cargar con esto. También vimos que este país empieza a vivir, a reciclar una escena dramática de su historia, como fue en 1994, donde caímos en una recesión de grandes proporciones, una pérdida importante del Producto Interno Bruto, la disminución del precio del petróleo, el incremento de la deuda pública. En aquel tiempo había un FOBAPROA con $100,000 millones de deuda, que ahora con la liquidación de Pemex y de CFE absorbe los pasivos de estas dos empresas como deuda pública y adquieren una deuda de $130,000 millones, que ya sumados con los del FOBAPROA, porque tengo que decir que el FOBAPROA, la deuda está intacta, que lo único que se ha pagado es el servicio, los intereses de esa deuda, y por lo tanto pues hoy la deuda de México asciende, por esos dos conceptos, asciende a $230,000 millones. Estamos ya prácticamente viendo cómo Estados Unidos va a incrementar la tasa de interés, y por lo tanto eso va a crear una mayor crisis en la economía mexicana, y la falta de operación del gobierno pues va a ser un elemento con los que tendrá que cargar la candidata del Partido Revolucionario Institucional. En ese sentido, la izquierda
empieza a tener sentido. Nosotros tuvimos el tiempo suficiente de manifestar una vocación unitaria, convocando a las otras fuerzas consideradas de izquierda a que camináramos juntos este trecho, pero desafortunadamente Morena tiene una limitación jurídica y legal que no le permite llegar a coaliciones, y que aparte de eso Andrés Manuel López Obrador no tuvo una participación trascendente en llamar a la población con ese liderazgo que le ha caracterizado para hacer una férrea defensa del patrimonio nacional. Se dedicaron Morena a lograr consolidar el registro de un partido político, en este caso Morena, y que ya las banderas de la izquierda pues quedaron en el suelo. Seguramente una vez que logren su registro las volverán a levantar, pero han tenido un episodio de ser un partido electorero. Por otra parte, Movimiento Ciudadano se declara un partido socialdemócrata, que francamente yo no le entiendo qué es eso de socialdemócrata con el comportamiento de Movimiento Ciudadano, que se está recogiendo las migajas que se les caen de personalidades de otros partidos para postularlos, y bueno, pues quítate tú para ponernos nosotros. La gran crisis tan profunda que les generó el gobernador del estado a los del Partido de la Revolución Democrática, desgastando su imagen, su credibilidad, la marca PRD, pues perdió todo aquel ascenso que llevaba en la sociedad mexicana, y eso nos ha permitido a nosotros como Partido del Trabajo convertirnos en la tercera fuerza política en este momento en Sonora, y subirnos al ring electoral y competir en condiciones muy dignas con el PRI, con el PAN. Lo que nosotros estamos seguros, por la aceptación que hemos tenido de la población, por el seguimiento que nos han dado los medios de comunicación masiva, por la atención que han puesto en nuestra propuesta, creemos que estamos en la posibilidad real de ser actores con posibilidades en este proceso electoral. Yo quiero reconocer que en mis tiempos de juventud, pues yo fui guerrillero. Cuando concluye esta etapa, la izquierda se quejaba, y con mucha razón. Cuando tú asomabas la cabeza en un medio de comunicación, era motivo de que estuvieras siendo motivo de la fabricación de un delito, porque actuábamos en la clandestinidad. Y hoy los medios de comunicación han tenido una gran apertura, a lo mejor no la más deseada, pero hemos tenido una muy importante recepción por parte de los medios de comunicación, que nos ha permitido un posicionamiento importante. Excelente, ¿no? Pues tiene un panorama muy claro, y yo creo que concuerda con la percepción de la comunidad y de la gente que anda en su equipo. En ese sentido, pues el diagnóstico es la mitad, por así decirlo, claro, del trabajo. Se requiere también un plan de gobierno. Entonces, esa es la segunda pregunta que yo quisiera hacer: si ya tiene un plan de gobierno, porque unos meses se van muy rápido. Si la ciudadanía confía en su propuesta y le diera el gobierno del estado de Sonora, pues quisiéramos saber cuáles serían esas propuestas principales. Por ejemplo, no sé, en materia educativa, que es una cuestión que se tiene, yo creo que darle importancia, si se tiene alguna propuesta, o en cualquier otro tema de gobierno, ya llegando desde el primer día, para, con base en su diagnóstico, reactivar y quitar esa reversa que menciona, para ponerla, ya no digo en primera, sino inmediatamente a segunda, tercera y cuarta. Bueno, para nosotros es muy importante destacar que el principio rector de nuestra actividad es un principio clasista. Nosotros entendemos que nuestra sociedad se bate, porque ni siquiera se debate.
en una lucha de clases de los ricos contra los pobres o los pobres contra los ricos, donde históricamente los que salimos perdiendo somos los trabajadores. En ese sentido, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante y lo seguiremos haciendo para que la gente tome lugar en la clase social a la cual se considere que corresponde. En ese sentido, se ha prostituido tanto la actividad electoral que pues, la prostitución desde la historia de la humanidad se ha distinguido porque se va con quien le da más. Y en ese sentido, pues el PRI y el PAN derrochan recursos a manos llenas, pero no son recursos que tú puedas decir el candidato del PAN acaba de salir de dar 4 o 5 horas de clases en un preescolar, secundaria, primaria o bachillerato de la universidad. Tampoco viene con el balde en la mano porque haya ido a hacer un colado o a echar un piso. Tampoco viene de salir de una maquiladora o de una fábrica y que tú digas viene de cobrar su cheque y de ahí compró una despensa para llevármela. Dice que son mis amigos, pero es una amistad inalcanzable, más ficticia, más falsa que nada. Lo mismo que la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Nosotros no entramos a esas regalías, a esa disputa del poder a través de otorgar prebendas. Nosotros le decimos a la gente, adquiere un poquito de educación política y entiende que esa despensa te la van a cobrar 3 o 6 años, depende de quién te la esté dando. Si es el que va a la presidencia municipal, a una diputación, o si va a la gobernatura. Y entonces uno se pone a reflexionar, hay una obligación legal que le dice a todos los colegios privados, por ponerlos de algún modo, tanto en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, a que le dé un porcentaje de su matrícula, de sus inscripciones, que se la tiene que entregar al gobierno del estado en becas. Esas becas regularmente o ya sistemáticamente jamás se las dan ni siquiera a oler al pueblo. Nosotros no sabemos que haya habido una sola vez de un solo colegio, de alguna sola universidad privada, por parte del gobierno, una convocatoria para que quien se sienta merecedor por sus calificaciones o por su situación económica, acreedor de esas becas. Se las reparten entre los gobernantes, su círculo más cercano, y jamás llega al pueblo. Jamás tienen los jóvenes la oportunidad de llegar a disfrutar de esto. Si le sumamos a eso que quienes llegan al gobierno en las últimas décadas llegan con una frivolidad que la verdad es escalofriante. ¿Por qué? Porque anteriormente se tenía la convicción de que quien entraba al gobierno era porque tenía un sentido de amor a la patria, o sea, era un patriota, o en su defecto tenía rasgos de tener una vocación de servicio público. Y entonces al elegir a un gobernante, se le elige como administrador de los bienes y servicios de un pueblo. Estos amigos llegan como Alí Baba y los 40 ladrones, se paran enfrente de la cueva, dicen ábrete Sésamo, se abre la cueva, entran, pero entran los 40 ladrones, no se queda ni uno afuera. Después de que sacan todo el tesoro, saliendo de la cueva, se dan cuenta de que hay un pueblo que paga un tributo, que tiene obligaciones fiscales y que paga sus impuestos y que le tiene que regresar esto con bienes y servicios. Para nosotros es inadmisible
que los gobernantes tengan que endeudar a un pueblo porque no hay dinero para darles la prestación de los servicios. Y ojalá parar ahí, pero todavía endeudan al pueblo a nombre de todos los sonorenses, adquieren deuda para resolverle su problemática, como en este caso la educación. ¿Cómo entiendo yo que en diciembre del 2013 el Congreso del Estado aprueba un presupuesto suficiente para que a todos los niños de preescolar, primaria y secundaria se les dote de uniformes y zapatos? Transcurre el 2014, en el mes de julio, la Tesorería del Estado está obligada por ley, por mandato de los diputados, a darles presupuesto suficiente para resolver este programa de gobierno. Y nos encontramos a más de medio ciclo. En el mes de enero encontrábamos como, por ejemplo, en Acosari se estaban entregando apenas esos uniformes y esos zapatos para los niños, cuando ya había transcurrido un medio ciclo escolar. ¿Y del dinero dónde está? Porque le dieron a 4 de 20 escuelas que tienen Acosari. ¿Y el dinero dónde está? ¿Dónde quedó? En enero están apenas empezando a resolver la problemática de los niños de la escuela. Pero ¿y la problemática de los padres de familia para tener a sus hijos en la escuela? Porque si no llegan desde el primer día con uniformes y zapatos, del resto de los niños le hacen bullying al que no lo lleva. La maestra se empieza a incomodar y como que ya no quiere ese alumno. Llega el momento en el que el director de la escuela dice que no traiga uniforme, no pasa. Y bueno, es obligación del Estado resolverlo, porque para eso pagaste tus impuestos y esos impuestos se tenían que haber traducido en esos bienes para los niños que van a la escuela. Yo creo que en ese sentido no hay nada que inventar, no hay nada que reformar. Hay que ver que la gente que llega al gobierno tenga vocación de servicio, porque en los planes de estudio se otorga un presupuesto, pero en el camino le van podando, le van quitando cómo puedan de manera eficiente los maestros cumplir con el plan de estudios. Pero si les quitaron con qué hacerlo, pues nadie está obligado a lo imposible. Y entonces la culpa, las víctimas que vienen siendo los alumnos y los maestros, vienen a ser los irresponsables, pasan a ser los culpables, cuando quienes desviaron el objetivo o los recursos para conquistar el objetivo gozan de cabal salud, gozan de impunidad. Bueno, pues en ese sentido yo creo que son muchas las áreas que pudieran tener situaciones delicadas como las que nos están mencionando, y aquí quisiéramos hablar de dos aspectos que, al menos para la sociedad, se consideran prioridades y quisiéramos ver su punto de vista, y que son la salud y la seguridad pública. En ambos casos yo creo que las noticias están a la orden del día en cuanto a inseguridad, y bueno, la salud total, universal y de calidad es algo que al menos muchos señalan como que no se ha cumplido. En ese sentido, pues ¿cuáles son los planes como candidato y en su momento ya como gobernador que tendría para estos dos rubros, que son salud y seguridad? Mira, hay cosas que son inadmisibles, que no se ocupa de tener un gran sentido de la lógica. En Sonora hay la dificultad para la gente que no tiene servicios médicos en el ISSSTE-SON, en el ISSSTE o en el Seguro Social, que se ve obligado a ir a los hospitales del Estado a buscar por resolver su situación de salud, obviamente,
Pero resulta que a la hora que llegan, pues te dan un paracetamol, así tengas cáncer. Lamentablemente no hay, encima de la corrupción en la cual se vive el sector, no hay ni siquiera un sentimiento de compasión o de comprensión para la ciudadanía. El hecho es que tenemos hospitales regionales repartidos en todo Sonora de manera estratégica, pero resulta que si tú tienes un problema de salud que requiere de un especialista o de algún tipo de cirugía, te remiten hasta la capital del estado. Resulta que en la capital del estado hay un staff lo suficientemente grande y calificado para atender a la población, pero como hay que atender a los caballos del gobernador, que son pura sangre española o árabe, y tienen su clínica con veterinario las 24 horas, los caballos tienen, si hace calor, tienen refrigeración, si hace frío, tienen calefacción, y tienen su veterinario las 24 horas del día, pero a costillas del presupuesto de todos los sonorenses. Y tú vas al hospital, resulta que vives en Cajeme, o en Guatabampo, o en Yécora, o en San Luis Río Colorado, o en Nogales, donde vivas. Vas a tu hospital regional y resulta que te diagnostican que tienes la necesidad de consultar a un especialista ya para que te practique una cirugía o te dé el tratamiento que pueda resolver tu problema, o cuando menos atenuar tu padecimiento. Tú llegas a Hermosillo y resulta que de 5 quirófanos trabajan 2, uno para emergencias y el otro para programados. Y los otros 3 no funcionan porque no hay para material quirúrgico, pero sí hay para los caballos. Entonces, todos los demás médicos calificados que están ahí no pueden realizar su trabajo porque no hay presupuesto para atenderlo. Y donde le toca a muchísima gente que va, se atiende, lo diagnostican y le piden donadores de sangre, análisis y hasta radiografías en ocasiones que son necesarias para darte un diagnóstico acertado. Resulta que la conclusión es que requieres de una cirugía. Vas con tus análisis y no hay cupo. Tienes que regresar o tienes que hablar para ver cuándo te pueden programar. Hay gente que dura hasta 1 año para ser programado. ¿Qué quiere decir eso? Que tuviste que ir 3 o 4 ocasiones, si no te moriste antes, hasta Hermosillo, renovando tus análisis, tus radiografías, hasta lograr con suerte que te programaran una cirugía. ¿Qué es lo que promovemos nosotros? Simple y sencillamente que agarremos esos servicios y los desincorporemos del Estado y los asignemos a los hospitales regionales. Eso va a evitar muchas penas, va a evitar muertes y va a hacer eficiente la prestación de los servicios médicos para la población, cuando menos va a ser mucho más eficiente. Tenemos que hay epidemias que se dan y algunas son por causas naturales, otras por descuido de las autoridades, pero por ejemplo la chincha y la garrapata pues han matado familias completas en Sonora, mas sin embargo se manifiestan las familias, presionan, cierran carreteras, etc., y empiezan a fumigar. Se calma la gente y dejan de fumigar. Hablemos del dengue, lo mismo. Entonces, son cosas inadmisibles donde no se requiere una reforma. Se requiere que
la salud esté en manos de gente responsable, que en realidad tenga vocación de servicio y que a la sociedad le dé lo que la sociedad está esperando recibir de sus autoridades, cosa que no pasa. Y entonces la gente castigó al PRI por un mal gobierno y puso otro peor con el PAN. Entonces por eso yo digo que ahora yo voy a ser gobernador, porque aunque no tenemos dinero, pues tenemos cuando menos la vocación de que las cosas se van a hacer bien y de manera responsable. Ha mencionado de manera reiterativa ahorita en los temas que nos estamos tratando la cuestión de la corrupción, que yo creo que es algo endémico y que también es señalado por la ciudadanía. Como se menciona, funcionarios que entran con una mano atrás y otra adelante, y bueno, cuando terminan se habla de enriquecimiento, ¿no?, a propiedades. Yo le he estado sacando la vuelta a la mitad de la pregunta anterior, ¿La de respecto a la de seguridad. Supuse. Le estaba sacando la vuelta porque no quisiera perder mucho tiempo en darle demasiada atención a quien no se la ha ganado, en este caso las autoridades actuales. Yo tengo por convicción que yo no voy a recibir un solo peso del crimen organizado, porque el crimen organizado ya está enquistado en todos los niveles de gobierno. Y voy a poner un ejemplo nada más para ilustrarlo. No hay una cárcel o un cerezo en todo el estado de Sonora donde no encuentres todo tipo de drogas y en la cantidad de que las pidas. No existe. Es obvio que hay quien surte de estos estupefacientes a todos los reclusorios. Y esa gente goza de impunidad para circular sin bronca alguna por todo el estado. Y esa gente paga una cuota mensual o semanal, sabrá Dios, por desarrollar su actividad. Y luego amplía la cuota y ya abrieron una tiendita en una colonia, o en un ejido, o en una comunidad. El hecho es que en este momento no hay un solo barrio, no hablo Manolo, no hay ni una sola colonia, ni un solo ejido, ni una comunidad donde no encuentres droga. ¿Por qué? Porque circula con impunidad. Y entonces el crimen organizado llega con los candidatos y le ofrece una cantidad para sufragar sus gastos de campaña, bajo el compromiso de que ellos van a nombrar al secretario de Seguridad Pública en el estado, o van a imponer los comandantes de policía en tal o cual municipio. Eso le resta autoridad hasta a los mismos policías. Me ha tocado ser testigo de cómo llegan y agarran infragante a los tiradores o a esas tienditas, y tienen ya totalmente sometido al delincuente que está vendiendo esas drogas. El delincuente basta que haga una sola llamada y llegan jefes policíacos y les ponen una regañiza a los agentes, que tienen que soltarlos de manera inmediata, y todavía se queda el delincuente agrediendo verbal y hasta físicamente a los policías que lo detuvieron. ¿Por qué? Porque tienen cuotas. Yo no me voy a prestar a recibir un solo peso de ellos, porque no es mi interés tener cobijados a los grupos de poder fáctico, y no me voy a prestar a ese tipo de cosas. Tiene mucha razón en los señalamientos que hace, y también yo creo que replica las cuestiones que la misma sociedad le ha comentado. Y otro aspecto, aparte de los que hemos mencionado, que son de salud y de seguridad y bueno, la cuestión de la corrupción, pues tiene que ver con el aspecto económico, de productividad y de producción de nuestro estado. En años anteriores Sonora se distinguía por ser pues, un productor de alimentos de referencia para el país.
había una agricultura en bonanza, pesca, otras actividades como la minería. Hoy vemos que las cosas son diferentes, hay un campo olvidado, una pesca disminuida, una actividad minera en manos de empresarios que no respetan normas ecológicas. En este sentido, ¿cuál es su propuesta para reactivar estas actividades productivas y poder presumir de ellas, o al menos que sean una fuente de ingreso para el Estado y para la sociedad? Tocas un punto medular. Yo siento que, para empezar, todos, cuando menos aquí en Cajeme, supimos de lo que era el CIANO. Era un centro de investigaciones agropecuarias que centímetro a centímetro del territorio de Sonora tiene con mucha precisión la calidad, calificada la calidad de la tierra en todo el territorio. Sabe de la calidad del agua, sabe de los cambios climáticos. Y esto da la posibilidad de conocer la vocación de la tierra. Y se insiste mucho en la reconversión de cultivos, o sea, cómo pasar de ser un productor primario de trigo o maíz a ser un productor de hortalizas, de legumbres y de otros cultivos que son altamente rentables. Resulta que al productor del sector social, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios, nunca les llegó esa información. Entonces, cuando se dan las reformas a la Constitución, se aprueba la privatización de la comunidad y el ejido. Es una historia que todos no sabemos. Quitan los almacenes de depósito, los precios de garantía, quitan la Agroacemex, quitan Manrural. El hecho es que se quedan solos los del sector social de la producción y ya no tienen palancas para el desarrollo ni la producción. El sector social de la producción, al no contar con precios de garantía, suficientes almacenes, precios que te llevan a la bancarrota, pues todo ese convenio se hace cuando México ingresa al Tratado de Aranceles y Comercio en los tiempos de Miguel de la Madrid, y hay un compromiso de la agroindustria de venir a instalarse en los municipios a donde se iban a desplazar los 15 o 20 millones que era el compromiso de desplazar de la zona rural a la zona urbana. Encontraron cinturones de miseria, no había educación, no hay salud, no hay vivienda, entonces la delincuencia, la prostitución, los cinturones de miseria se multiplican porque no hay opciones para una sociedad, y lo único que no puede dejar de hacer el ser humano pues es comer. Puedes dejar de dormir o de bañarte o de lo que sea, pero dejar de comer no puedes. Entonces, ya la vocación productiva del sector social termina. Entramos al libre comercio, posteriormente de este tratado, y resulta que pues, lo que rige la producción pues, es la demanda del mercado. Y en ese sentido, pues no han sido muy nobles, no han sido muy fieles de nuestros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, que, por ejemplo, Estados Unidos, por cada tractor y medio hay un campesino. En Canadá, por cada campesino hay un tractor o una máquina, un implemento. En México, por cada 80 campesinos hay un implemento, ni siquiera llamado tractor. En ese sentido, pues nuestra suerte cambió. Y hoy, a lo mejor técnicamente, han resuelto la situación con cultivos altamente rentables, pero que te van empobreciendo la calidad de la tierra hasta convertirla en tierra
tierra estéril, porque la semilla que produce ya no vuelve a germinar. Es para uso exclusivo de la industria. Bueno, pero nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? De poner a todos los técnicos que tiene el gobierno del estado, ingenieros técnicos, etcétera, al servicio de los productores agropecuarios para que los programas que existen de apoyo a la conversión de cultivos sean una realidad. Tú, si quieres meter riego, si quieres adquirir maquinaria, si quieres adquirir insumos, puedes hacerlo. El gobierno federal se compromete a darte o regresarte el 90% del costo de lo que tú requieres. Entonces, pero no tienes acceso porque no tienes la asesoría técnica que te ayude a formular tu demanda. El gobierno del estado se tendrá que comprometer a asesorar técnicamente a los productores para que estos cubran con esta necesidad, pero además tú tienes que comprar un tractor y ya que tienes el tractor te regresan el 90% de su costo. Y pues el sector social o el pequeño productor no alcanza para eso. Entonces yo voy a buscar que el gobierno del estado sea aval de esos pequeños productores en lo que les llega el recurso federal. Entonces retomar un poco el calificativo de que Sonora vuelva a ser el granero del país. Excelente, ojalá que sí se pueda lograr. Hay un problema que ahora sí no ha respetado colores, o los colores no han respetado demasiado el problema, que es el del transporte público. Constantemente vemos problemas por parte del usuario que señala que el servicio es deficiente, caro y demás, y por parte de los concesionarios que también señalan pues que los recursos que se convenian al final de cuentas no se cumplen. En este caso, quisiera saber si tiene alguna propuesta para abordar el problema del transporte público. Mira, hay en esto dos cuestiones, dos factores que son fundamentales. Por un lado, la ley dice, en su artículo 115 de la Constitución, que quien está obligado a otorgarle los servicios públicos a la población es el municipio. El gobierno del estado, abusivamente o abusando de sus facultades, es quien rige la normatividad para la prestación del servicio de transporte. Yo creo que se debe de municipalizar. Deben de ser los ayuntamientos, de acuerdo a lo que marca la ley, quienes rijan lo que es la prestación del servicio público. Por otro lado, te dice la ley del transporte de Sonora que quienes deben de ser los concesionarios del transporte son los trabajadores del volante, tanto taxistas como camiones urbanos. Resulta que hay quienes, hasta mujeres, son propietarias de 5 o 10 concesiones de transporte público. Y en su vida se han subido un camión urbano, nunca. Entonces no tienen una conciencia de lo que significa ser usuario del transporte público, pero sí exigen que los camiones y los taxis funcionen con el menos presupuesto, que les dé la mayor renta, y a partir de ahí no importa la calidad del servicio que preste. Entonces, yo vería que la ley se cumpliera en ese sentido. No reformaría la ley, haría que se cumpliera la ley dándole a los municipios la facultad de que ellos regulen el transporte público. Y en segundo lugar, las concesiones tendrían que pasar forzosamente a los trabajadores del volante. Porque en esto hay dos ganones. Por un lado, el concesionario, que ni usa el transporte, que no trabajan en el volante, son los grandes
ganadores del servicio, los que no trabajan. Y otro que no trabaja o trabaja en contra de la población es el mismo gobierno. Tenemos el caso del año pasado, donde se le otorga la autorización del Congreso al gobierno del estado para renovar la flotilla de transporte urbano en el estado. Se le otorgan 600 millones de pesos y eran volátiles, desaparecieron y nunca se mejoró el servicio de transporte. Y hoy no lo saben explicar todavía dónde quedaron los 600 millones. No sabemos si en el rancho, en el otro rancho, en las caballerizas. Bueno, ¿para qué nos metemos en ese tema? Pero yo no renovaría la ley, simple y sencillamente haría que se cumpliera. Bueno, en este sentido, ha mencionado que es más bien cuestión de acciones de gobierno, no tanto de generar más leyes o menos leyes. Y no nomás de este tema, de los demás, quisiera preguntarle si considera que la estructura actual de gobierno, me refiero al gobernador, a las secretarías y demás instancias, dependencias, son suficientes como están, si ocupan alguna reestructura para efecto de funcionar, sobre todo dar los resultados que ahorita nos está comentando. Yo te dijera, yo creo que estamos sobrados de secretarías, estamos sobrados de burocracia, porque en todas las secretarías hay programas. Esos programas son ampliamente apoyados por los diputados en materia de presupuesto. Y resulta que los programas, a la hora que está aprobado el presupuesto, son mutilados y por consecuencia mal implementados. En ese sentido, yo creo que se debiera de reencauzar algunas secretarías. En mi consideración personal, yo, por ejemplo, tengo una casa que no es una residencia, es una casa. Está en una colonia popular. Y bueno, en mi casa yo tengo la suficiente amplitud y tengo las comodidades que podemos tener en un momento dado cualquier ciudadano o cualquier profesionista, y que yo no necesito de una casa de gobierno. Por ejemplo, el gobernador del estado gana más de 125,000 pesos mensuales, pero aparte hay que pagarle el predial, el agua, el gas, la luz, quién les tiende las camas, o sea, quién se encarga de la limpieza de su casa, quién tienen cocineros, tienen jardineros, tienen choferes, porque ahí no nomás atienden al gobernador, atienden a la esposa del gobernador y a los hijos del gobernador. En cada turno de 8 horas más los días de descanso, cada uno de ellos tiene un comandante de la policía estatal y tienen una nube de agentes que se dividen en 3 turnos más el de descanso para que cubran la seguridad de estas personas. Yo creo que ahí la casa de gobierno debiera de ser para atender a los indigentes que hay por todo el estado. Después, existe una secretaría particular. ¿Quién ocupa la secretaría particular? El secretario particular, compadre del gobernador, que no nomás goza de lo mismo que el gobernador, sino también su esposa trae carro del gobierno, trae chofer del gobierno, trae guaruras del gobierno. Y luego el gobernador tiene un secretario técnico, que no es suficiente el secretario particular, sino que también debe tener un secretario técnico con toda una estructura de subsecretarías, etc. A mí me parece un abuso. Pero hay áreas de la vida pública que no logro entenderlas del todo.
Yo también tengo mis limitaciones, no lo sé todo, ni mucho menos. Pero no entiendo cómo un gobierno nombra a fulano de tal director del Instituto de la Juventud y el Deporte, donde se le asigna el presupuesto que se les pega la gana, porque una vez que está acordado el presupuesto resulta de que se les ocurre que el amigo del gobernador debe de traer el carro y le quitan a ese instituto para comprarle el carro al amigo del gobernador o al compadre. Entonces, resulta que tú tienes un hijo y es menor de edad, pero tiene la vocación en algún deporte. No puede ser considerado dentro de la política deportiva del Estado porque el instituto es de la juventud y del deporte. Y entonces tu hijo, que es menor y que tiene aptitudes para un deporte, no puede desarrollarse porque no hay presupuesto para atenderlo. Pero si tú pasas por la juventud y rebasas la edad que está estipulada para ser joven, pero eres un deportista destacado, tienes la afición o el profesionalismo en algún deporte, ya no puedes continuar porque ya no eres considerado joven. Nosotros consideramos que debe de crearse la Secretaría del Deporte, donde contemple las 3 o 4 etapas en el ciclo de vida de las personas que gustan de hacer deporte. Sumado a eso, los jóvenes tienen 3 consideraciones en este momento. Sirven para estudiar, para patear una pelota o para hacer grafitis. Y no ocupan otro lugar en la sociedad, más que ese, desgraciadamente. Y los jóvenes no son el futuro, son el presente y el futuro. Por lo tanto hay que crear una Secretaría de la Juventud. Pero hay otra secretaría que a mí me parece fundamental que se debe de crear, que es la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura nos daría la posibilidad de que todas las expresiones artísticas y culturales se deben de apoyar. ¿Cómo es posible que tú comparas la cantidad de expendios de tiendas de conveniencia con cerveza y licor, con venta de cerveza y licor, los antros, las cantinas, los tables? ¿Contra qué lo comparas? ¿Contra cuántos teatros existen aquí? ¿Cuántos centros culturales tenemos? ¿Dónde está una ley y alguien que sea el resguardo para la preservación de las obras de arte, de las esculturas, de los monumentos, de esa gran herencia que nos dejan cultural los yaquis, por ejemplo? Y que no hay una secretaría, hay un instituto, hay una dirección, que a la hora que se les pega la gana, le quitan el presupuesto y se fregó la cosa, porque ves estatuas como la de Venustiano Carranza que quitó el exgobernador anterior a este, que ya se va, y fue y lo tiró, lo envolvió en plástico, lo metió en una estructura de fierro, con una grúa fue y lo tiró en el patio atrás de las Musas allá en Hermosillo. Y ahí está. Como no era interés del anterior gobernador a él, ni es interés de él, pues ahí está tirado. Entonces debe de haber una secretaría que ayude a que haya una ley que obligue a alguien a asumir la responsabilidad de la preservación, de la creación y de la promoción cultural de una sociedad como la nuestra.
Entonces yo sí creo que debe de haber una Secretaría de la Cultura. Excelente. No, disculpe, amigo, ¿no se ha cortado, amigo? ¿No se ha cortado? No, sigue todo. Perfecto, sí, porque no es de que se han caído otra vez. Bueno, pues ya estamos en la etapa final de esta entrevista y yo creo que ha sido muy fructífera, nos hemos extendido muchos temas. Hay dos temas que en lo particular a mí me interesan y que se los quiero plantear, que tienen que ver con lo que es la educación superior, sobre todo lo que es la educación superior autónoma, de nuestras dos universidades autónomas que tenemos. Uno es precisamente la cuestión del presupuesto, que ahorita ha sido reiterativamente abordada en esta plática. Tanto Unison como Tecnológico de Sonora cada año están peleando por los recursos, primero para que les sean suficientes y después para que les lleguen, porque en ocasiones no llegan los acordados. Entonces es un problema, y yo lo he mencionado en ocasiones, que no se puede hablar de autonomía, porque el que tiene dinero te controla, y si te da puedes hacer, pero si no también te limita bastante. Entonces, pues no sé, quisiera conocer su punto de vista. Sé que pues tampoco hay una bonanza como para darle todos los recursos que quisiéramos y que quisieran las universidades, pero sí, pues debe haber un punto medio en donde estos reciban lo que requieren para trabajar bien y lo reciban en tiempo y forma. Yo creo que la mejor inversión que puede hacer cualquier gobierno se etiqueta a las cuestiones culturales, las cuestiones educativas, las cuestiones deportivas, porque cuando hay cuerpo sano hay muchas posibilidades de que tengas una mente sana. Y bueno, ¿de dónde hasta dónde es efectiva la educación pública a nivel universitario? Cuando hay una buena planeación, tú logras sacar profesionistas que van a tener un mercado de trabajo. Y bueno, vamos al caso más, a los dos más palpables que han sido un fracaso en la política educativa. ¿Cuántos abogados requiere una sociedad como la sonorense por año? Serán, aparte de los que ya hay, 500. Se producen 2,000. Y entonces los otros 1,500 pues los ves despachando gasolina, los ves de taxistas, los ves vendiendo hot dogs, en fin, que no es de ninguna manera nada denigrante. Pero ahí ya sepultaron las ilusiones, la motivación, etcétera, de una cantidad impresionante de profesionistas. Contadores públicos, no se diga. Y nos podemos seguir con una serie de carreras. Yo creo que debe de haber consejos universitarios que logren, de alguna u otra forma, incidir en los planes de estudio, pero también lograr que los universitarios rescaten los planes en sus planes de estudio materias clasistas. O sea, anteriormente había una conciencia de clase donde el trabajador estaba en su consideración. Hoy es solamente en la empresa y la utilidad lo que está presente en los planes de estudios. Una mercadotecnia vil donde le quitan el instinto al alumno, al profesionista, de hacer una contribución con sus enseñanzas a la sociedad. Y eso también desestimula el interés del estudiante de reclamar, de exigir lo que a nuestro juicio debe de ser lo correcto, que es darle lo suficiente a las universidades para que cumplan con sus planes de estudio. Mas, sin embargo, hoy vemos una mafia al frente de esto, de estos planteles, de estas instituciones, que privilegian sus relaciones académicas con escuelas particulares y reducen la matrícula de la Universidad de Sonora, y no sé si del Itson, pero
pero de la Universidad de Sonora sí. Y entonces resulta que si tienen el mismo presupuesto o un poquito más, de todas maneras reducen la matrícula, argumentando que le van a entrar otras cosas, pero la ciencia y la tecnología no le están entrando. No se justifica incrementar porque no existe una demanda real de la base estudiantil. En ese sentido, si uno logra, como institución, hacer partícipe a la comunidad universitaria de un plan de estudios, de un trabajo en conjunto, donde no eres el último en considerar su participación en la universidad, pues nada más eres un número en la estadística. Si tú logras motivar a los estudiantes para que ellos se apropien del proyecto educativo y te acompañan en la demanda de sus recursos, no creo que haya nadie en la sociedad que no los respaldaría. Yo creo que al llevar el apoyo de la sociedad, los estudiantes lograrán finalmente tener lo que merecen, pero con autoridades universitarias que estén contemplando la posibilidad no solo de construir botellas de Coca-Cola de la misma medida, con la misma portada, con el mismo contenido, sino cómo van a innovar, cómo van a ser creativos y productivos. O sea, necesita uno compartir con la comunidad universitaria este tipo de proyectos, esta concepción de su universidad. Mas, sin embargo, han reformado las leyes a tal grado de que si un estudiante levanta la voz, pues simple y sencillamente es borrado de la matrícula universitaria. Entonces, nosotros vamos a propiciar que se respete al estudiante, que se respete al catedrático y que en conjunto hagan propuestas constructivas, creativas, donde se desate la iniciativa, la creatividad, la imaginación, que nos permita tener profesionistas de primer mundo. Bueno, ya el último tema le comento que eran dos los que me interesaban en lo particular. Tiene que ver con la autonomía de las universidades. Pues ya tocamos el de los recursos. La autonomía, y usted como luchador social, pues es algo que se ha ganado a base de muchas sangres para que se deslinden las universidades, sobre todo las autónomas me refiero, que se deslinden de los gobiernos en turno, que puedan trabajar libremente en lo que es la ciencia, la cultura y no con la tendencia o con la línea de los gobiernos en turno. En lo personal yo siempre me he expresado a través de a favor no de una autonomía, pero responsable, porque no se trata de crear islas en donde hagan y deshagan las universidades y no rindan cuenta de nada, que sea una autonomía responsable. Pero específicamente en el estado de Sonora, y es lo que quiero abordar, al menos en épocas recientes pues hemos tenido dos momentos en los cuales de manera unilateral el gobierno le modifica las leyes orgánicas a las universidades autónomas y las hace de una forma que él considera que es la correcta, y hasta ahí lo quisiera dejar, pero sí quisiera saber cuál sería pues la postura ya como gobernador en cuanto a lo que viene siendo la autonomía, y sobre todo porque tiene facultades como gobierno y tiene facultades como parte iniciadora de reformas en el Congreso, de modificar incluso sin considerar a la comunidad, sin considerar a las universidades, y cambiarles las leyes orgánicas y al rato pues tener una autonomía en papel, pero en realidad una sumisión a los gobiernos en turno. No más como punto de referencia, ¿cuál sería su reflexión sobre eso? Hay un político al que yo admiro mucho que dice que tonto es el que cree que la gente es tonta. Yo pienso que no hay que darle muchas vueltas a la cuestión de la autonomía. Yo considero que no es una autonomía para la toma de decisiones
en pro del desarrollo de una universidad. Te hablan de una autonomía en el manejo de tu presupuesto económico, pero al último de cuentas no te permiten que expandas las instalaciones, los talleres, los laboratorios, te los tienen restringidos, no hay autonomía para el desarrollo. Te dan una autonomía declarativa hasta en tanto no le toques la imagen al gobernador en turno. Te dan autonomía de definir un plan de estudios siempre y cuando no se dé una filosofía de corte clasista. Te dan autonomía para algunas cosas elementales, para acordar con las empresas cuántos estudiantes y cuánto tiempo les vas a proporcionar a la industria o al comercio para que practiquen. Pero no te dan autonomía de pensamiento, no te dan autonomía de organización, no te dan autonomía para desarrollarte con las capacidades de los universitarios. Yo en lo particular creo que no lo sé todo. Yo quiero decirlo tal cual, al final de cuentas este mensaje va dirigido a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Yo soy una persona que he sido extremadamente inquieto, que he participado desde la lucha social, la guerrilla, el movimiento social, la lucha con los campesinos, con los indígenas, con los mineros, con los pescadores, con los colonos sin tierra, en fin. Pero que también he tenido adicciones, que también yo estuve con 34 años de adicciones a las drogas y al alcohol. Tengo 12 años limpio ya, gracias a los grupos de autoayuda. Hoy pues tengo otra manera de ver y de vivir. Y yo creo que mi vida ha cambiado de manera radical. Hoy, aparte de ver todo lo que veía en una lucha de clases, hoy veo la fe, hoy veo la esperanza, hoy veo la ilusión. Hoy veo a un Dios que no conocía. En el socialismo lo que no se ve y no se toca no existe. Mas sin embargo sigo con las convicciones clasistas, pero hoy tengo una fe, hoy creo que puedo compartir con mucho el humanismo para mi manera de vivir, pero no lo sé todo. Yo no lo sé todo. Y entonces he descubierto que para todo hay gente y que no todos servimos para todo. Y en este caso muy en especial, yo creo que los universitarios deben de saber sobre la universidad. Deben de saber hasta dónde se debe de luchar por una autonomía. Pero una autonomía ¿en qué? O sea, no es lo mismo que tú tengas un barco de vela y le quites las ataduras y salgas disparado por medio mar y vas y regresas y bueno, ¿qué vas a hacer con tu barco? ¿Vas a ir a pescar? ¿Vas a ir a pasear gente? ¿La quieres de hobby o qué? Si no tienes un punto fijo a dónde ir, ¿de qué sirve que tengas una dinámica y un ritmo muy importante si no tienes un puerto a donde llegar, si no tienes un objetivo que conquistar? Una autonomía entendida como qué o para qué. Pero si no es tuyo el proyecto universitario, si tú nada más eres un número en la estadística,
si tú no amas ni siquiera lo que vas a hacer, para lo que te estás preparando? Y mucho menos vas a amar la institución que te está capacitando. Cuando llena tus expectativas la universidad, tú te conviertes en parte de la universidad y en tu proyecto de vida está contemplada la universidad. ¿Y hasta dónde necesita la universidad tener autonomía para que tú te desenvuelvas y la gente que viene atrás de ti tenga mejores condiciones que las que tú tuviste al entrar a la universidad para desenvolverse como profesionista? Yo creo que hay que consultarle a los universitarios qué significa para ellos la autonomía y hacia dónde la quieren dirigir. Y en base en eso, pues hagamos un trabajo político, los universitarios y el gobierno del Estado, para que se respeten los ideales universitarios y logren la autonomía que requieren. Perfecto. Bueno, yo creo que son muchos los temas que hemos tocado y más los que podríamos tocar. Va a tener muchos días por delante de campaña, donde yo creo que va a tener más tiempo y posibilidad de presentar esta propuesta. Quiero agradecerle, yo sé cómo andan ahorita con la agenda y aún así tuvimos el tiempo y el tiempo suficiente para hablar de todos estos temas. Muchas gracias, Jaime. La verdad que sí conozco tu trayectoria de luchador social y bueno, ahorita con las ideas que traes, pues esperemos que haya un convencimiento por parte de la ciudadanía y que en dado caso que así te eligiera el pueblo, pudiera hacer un buen papel como gobernador. Te agradezco, Jaime. El agradecido soy yo. Nomás quiero insistir, hay una lucha de clases. ¿A qué clase social pertenecen las personas que nos están viendo y nos están escuchando? Tomen posición, si es al lado de los trabajadores, cuenten conmigo. Excelente, pues muchas gracias. Y a ti, amigo y amiga de Sonora, recuerda que tu mejor elección es aquella que tomas responsablemente con información. Gracias.